¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan importante que vacune a mi mascota contra la rabia por lo menos una vez al año? Mi nombre es Michelle Mejía y hoy hablaremos sobre esta enfermedad que es 100% prevenible y lamentablemente casi 100% mortal. Comenzamos. La rabia es una enfermedad muy antigua, tal vez tan antigua como la propia humanidad. 3000 años antes de Cristo ya se encontraba el origen de la palabra rabia en las lenguas sánscritas, donde rabas significaba agredir. La primera descripción de esta enfermedad se remonta al siglo XXIII a.C., en el Código de Ruma de Babilonia, donde ya se establecía una relación entre la rabia humana y la rabia en animales, en este caso específicamente en los perros. En las civilizaciones antiguas, como la egipcia, se desarrollaron muchas creencias de que estas enfermedades eran castigo de los dioses, que ocasionaba innumerables muertes. En poblaciones como Italia, la rabia se presentó frecuentemente, a lo que aterrorizaba a las poblaciones de muchas aldeas. Demócrito, un filósofo griego, describió a la rabia como una enfermedad terrible que se presentaba en perros y otros animales domésticos, como en gatos, etc. Hacia el año 550, Aristóteles, en sus escritos, habla acerca de cómo la rabia se transmite a través de mordeduras. Entonces, Aristóteles fue uno de los que investigó y describió la transmisibilidad de esta enfermedad. En el continente americano, el problema comenzó cuando los conquistadores españoles e ingleses pisaron las costas del Nuevo Mundo, lo que ellos llamaron, pues ellos trajeron animales infectados, particularmente perros, para la caza. Sin embargo, datos históricos señalan que la rabia en América ya existía más antes, por los murciélagos vampiros, cuya presencia se detectó en zonas tropicales. Era la causa de transmisión del mal a los animales y a los humanos, según los relatos de los conquistadores en esas épocas. Progresivamente la rabia se fue propagando a todo el continente para fines de 1719. Ya había cobrado las primeras víctimas humanas en Antillas, así como en las Islas de los Bárbaros, en 1741. También en islas de las Antillas, menores colonias en esos años de los ingleses en Perú, en 1803 se desató una violenta epidemia de rabia que causó la muerte de 42 personas en la ciudad de Ica, localizada al oeste de este país. En Europa también hubo muchas personas que murieron a causa de esta enfermedad, ocasionados por contactos con zorros en 1803 y hasta finales de 1830, siendo estos los últimos difusores del virus en América Latina y también en Suiza. El aumento de la población de perros como consecuencia del crecimiento de las ciudades originó la propagación de las enfermedades en el siglo XIX y XVII. El miedo a la rabia, debido a su modo de transmisión, que es muy violento, y al ser una enfermedad que no tiene cura, era algo irracional. Las personas mordidas por perros sospechosos con rabia o atacados por algún animal que se tenía la sospecha de rabia, simplemente se suicidaban y en algunas ocasiones hasta eran sacrificados. La naturaleza infecciosa de la rabia se fue estudiando en 1800 y el investigador alemán Zinke, en sus extensas investigaciones con el virus, demostró que ésta se podía transmitir de perros sanos
por inoculación de saliva de animales rabiosos. En 1881, el famoso y prestigioso científico Louis Pasteur realizó estudios sobre la vacunación contra la rabia. Y un caso muy interesante fue el 7 de julio de 1885, cuando llegaba a las puertas de su laboratorio un pequeño de casi unos 9 años, llamado Joseph Meister, que el día anterior había sido mordido en las manos, en las piernas y en los muslos aproximadamente 14 veces. Desde 1880 ya se conocía que Pasteur practicaba con animales en el laboratorio una posible vacuna contra esta enfermedad, pero hasta entonces no se había realizado prácticas en humanos. Al dado que el caso de Meister era especial, ya que se podía esperar la muerte segura de este niño, durante 9 días de inoculación de grandes cantidades del virus que Pasteur realizó, se enfrentó a diferentes problemas y en 1896 fue acusado de ocasionar la muerte de un niño de casi 10 años, quien recibió la vacuna antirrábica. Fue absuelto de toda culpa y si no hubiera sido condenado y tal vez la ciencia hubiera tenido una gran pérdida, un gran retroceso. En sus investigaciones con el virus de la rabia, mediante seriados de cerebros de animales, se conoció el periodo de incubación y la pérdida de la capacidad de fijación al aplicarse subcutáneamente dicho virus, lo que en la actualidad sigue siendo una de las cepas madres de todas las vacunas antirrábicas. En 1903, Negri describió cuerpos, a los cuales hoy conocemos como cuerpos de Negri, en las tinciones específicas en el citoplasma de las neuronas de los perros y de los gatos y conejos en los cuales él experimentaba, infectándolos con virus. Los años 1905 se descubrió el primer caso en Perú a causa de un coyote y en 1910 se tuvo el primer registro en México de un caso de rabia en bovinos. Aproximadamente en el año 1911 a 1918 se registraron fuertes brotes de rabia transmitida por mordedura de murciélagos en los países de Brasil, Paraguay, Argentina, Colombia, Bolivia. Esto se debe mayormente a que estos países, como son zonas tropicales, tienen un árbol que es específico relacionado al hábitat con los murciélagos. Este árbol, que se llama árbol de caucho o gomero, es uno de los árboles más, por decirlo así, favoritos para estos animales. Actualmente la rabia se ha extendido a poblaciones ganaderas por estas situaciones, no solamente afectando a ganados, sino también a porcinos, ovinos, caprinos, equinos, etc. A continuación tenemos la epidemiología. La rabia es una enfermedad viral de distribución mundial y en algunas áreas hay un alto riesgo y en otras hay un bajo riesgo. Esto quiere decir que la rabia no tiene una distribución uniforme en los países infectados. La rabia se esparce por todos los continentes, a excepción de la mayor parte de Oceanía. En la actualidad, varios países están libres de la infección, entre ellos Uruguay, Barbados, Jamaica y otras islas del Caribe de América, Japón en Asia y varios países como Irlanda, Gran Bretaña, Países Bajos, Bulgaria, España y Portugal en Europa. La rabia tiene una distribución mundial. Hay muchos reservorios en diferentes países. Por ejemplo,
En el norte de Estados Unidos y Canadá, el reservorio más importante se encuentra en los mapaches. En América Latina, el reservorio está dado en los animales domésticos, como los gatos y los perros, y muy específicamente de la zona tropical, los murciélagos. En Europa se han registrado reservorios grandes en los ratones y en los zorros. En África hay reservorios gracias a los animales como las suricatas amarillas. Gracias a estos tipos de flora y fauna, nos encontramos con los serotipos que tiene la rabia. Estos son aproximadamente 5 serotipos. El serotipo número 1 se llama el mismo nombre de la enfermedad rabia, que está en el mundo entero. Este infecta a hombres, a carnívoros, a animales domésticos, a salvajes, a herbívoros y a murciélagos, es decir, a la mayoría de los mamíferos. El serotipo número 2, que se llama Lagos Bat, se encuentra en Nigeria, en el centro de África, en África del Sur, en Guinea y en Etiopía. Sus reservorios importantes son los murciélagos y los gatos y perros. El serotipo 3, que se llama Mokola, se encuentra en Nigeria y en el centro de África, también en Etiopía y en Camerún. Sus reservorios son las musarañas, los gatos, perros, roedores y también el hombre. El serotipo número 4 se llama Duvenage, que se encuentra en África del Sur y su reservorio más importante son los murciélagos. También se encuentra este tipo de virus en los hombres. El serotipo 5, que se clasifica en 3, primero es el EBL1, que se encuentra en Europa y sus reservorios son murciélagos y hombres. Y el serotipo 5 número 2, que vendría a ser el EBL2, se encuentra en Europa, en murciélagos y en hombres, sus reservorios más importantes. Y el serotipo 5 número 3, que vendría a ser el ABL, se encuentra en hombres y en murciélagos en pequeñas zonas de Australia. Continuamos con la etiología. Como ya sabemos, la rabia es un virus que tiene un genoma ARN. Este pertenece al género Lyssavirus de la familia Rhabdoviridae. Tiene una forma característica de bala, una longitud de 180 nanómetros y un diámetro de 75 nanómetros. Este virus tiene 2 componentes específicos, uno interno, que es la nucleoproteína, y uno en la envoltura, que es la glucoproteína. En la nucleoproteína vamos a encontrar a los genomas N, NS y L. La nucleoproteína N tiene aproximadamente 450 aminoácidos estrechamente asociados al ARN viral. La fosfoproteína NS de 297 aminoácidos y la proteína L tiene aproximadamente 2142 aminoácidos responsables de la transcripción y la replicación del ARN viral. La proteína M de la envoltura tiene 202 aminoácidos. Se localizan en la cara interna de la envoltura lipídica. Y la glicoproteína G está insertada en la membrana lipídica del virus. Ella es responsable de la inducción de los anticuerpos neutralizantes en la estimulación de los linfocitos T.
Como ya sabemos, la rabia tiene nichos ecológicos. Estos nichos ecológicos van a ser aéreos y terrestres. En el aéreo encontramos al principal los murciélagos, que pueden transmitir el virus a bovinos y estos transmitir a animales domésticos y posteriormente a los humanos. Y también puede haber casos de transmisión directa de murciélagos hacia humanos. En el ciclo terrestre tenemos una variedad grande de animales, desde animales domésticos como perros, gatos, hasta animales silvestres como coyotes, zorros, mapaches, etc. Dentro del virus rábico clásico, debe señalarse la distinción entre el virus calle y el virus fijo. Esto se debe a una denominación del virus calle que hace referencia al aislamiento del animal que no ha sufrido modificación en el laboratorio. Las cepas de este virus se caracterizan por un periodo muy variable de incubación, que a veces es muy prolongado, y en su capacidad de invadir las glándulas salivales. En cambio, el virus fijo se refiere todo lo contrario, a cepas adaptadas de animales del laboratorio por pases intracerebrales en series, que tiene un periodo de incubación corto, de solo 4 a 6 días aproximadamente, y que no invaden las glándulas salivales. La familia Rhabdoviridae pertenece a un orden denominado mononegavirales, de los cuales el genoma es un ARN de una sola cadena de polaridad negativa. Esta familia Rhabdoviridae comprende a virus rábicos, de una centena de virus de mamíferos, peces, crustáceos, reptiles y plantas. Entre los Rhabdoviridae más importantes van a destacarse 3 géneros, los cuales son Lyssavirus, que es el virus de la rabia del cual estamos hablando. Otro vendría a ser el vesiculovirus, que es el virus de la estomatitis vesicular que se da en porcinos, en equinos y en bovinos. Y por último, el efemerovirus, que es el virus de la fiebre efímera en bovinos. La rabia puede ser transmitida mediante mordeduras, arañazos y lameduras de animales contagiados con esta enfermedad. También puede ser adquirida mediante la inhalación de aerosoles en cuevas de murciélagos, es decir, inhalación de las excretas de los murciélagos. Y también antiguamente se dio casos de transmisión de esta enfermedad mediante trasplantes de córnea de pacientes que habían fallecido con esta enfermedad. Bien, ahora para hablar de esta fisiopatología, tenemos que decir que el virus, una vez entrando al organismo mediante la mordedura, se multiplica en la herida y en el músculo más cercano de la herida, y de ahí viaja al sistema nervioso central. En el sistema nervioso central se replica. La proteína G de la envoltura del virus se enlaza con la acetilcolina o con los receptores que están en la célula neural, en su superficie. El virus entra y ocurre una fusión de la envoltura viral con la membrana endosómica. Después ocurre la desnudación de esta y la liberación del nucleocápside en el citoplasma. Dado que el virus de la rabia es un ARN negativo, tiene la necesidad del ARN polimerasa dependiente del ARN asociado con el virus o el virión y transcribe el genoma para formar ARN mensajero en el citoplasma. Estos ARN mensajeros van a traducir diversas proteínas de la nucleocápside y las glucoproteínas G.
Estas se expresan en la superficie de las células infectadas. Estos viriones se ensamblan en el citoplasma y la envoltura de la bicapa lipídica entra las espículas de la proteína G y se van a adherir a ellas cuando atraviesan por gemación la membrana plasmática. Siguiendo con la exposición, vamos con las manifestaciones clínicas. Estas manifestaciones clínicas son signos y síntomas que la enfermedad de la rabia puede dar a humanos y a animales. En los humanos vamos a clasificarlos en 4 fases. La primera fase es de incubación, que dura aproximadamente entre 60 días a un año. Es una fase sin síntomas, no presenta ningún síntoma. Es en el momento donde podemos administrar la vacuna para que tenga un mejor resultado. Luego tenemos la fase prodrómica. Aquí ya empiezan los síntomas leves. Esta fase suele durar entre 2 a 10 días. Tenemos síntomas como cefaleas, mareos, fiebres, náuseas y vómitos, síntomas leves de esta enfermedad. En esta fase ya podemos empezar a decir que se trata de una enfermedad de la rabia ya en progresión. Luego tenemos a la fase neurológica. Esta fase dura entre 2 a 7 días y ya tiene síntomas característicos de esta enfermedad. Por ejemplo, vamos a tener hidrofobia, que son contracciones muy dolorosas al momento de ingerir líquidos en el paciente. Luego tenemos una salivación excesiva, tenemos apariencia de temor en el paciente, una parálisis flácida en el momento de poner al uso sus extremidades inferiores. Luego tenemos una parestesia en el lugar del ataque, en el lugar de la herida. Luego tenemos cambios en la personalidad y en la conciencia. También tenemos la aerofobia, que se caracteriza por el malestar del paciente al momento de tener contacto con una brisa, por más pequeña que sea. Luego, por último, tenemos la fase de coma. Esta fase dura entre 1 a 10 días y seguido a esta tenemos la muerte. Luego, los animales se caracteriza por dividirse en diferentes grupos. Por ejemplo, en los ganados vamos a tener síntomas específicos como salivación profusa, parálisis de la pelvis y las patas inferiores y por último la muerte. En animales como perros tenemos características que ellos tienen la tendencia a morder cualquier objeto que se le ponga por delante. Luego tenemos por último una parálisis en pelvis, los cual pierde totalmente la capacidad de comer o de moverse. Y por último tenemos la muerte del animal. En los aéreos, como los murciélagos, se van a presentar 3 síntomas o signos característicos de estos. Si alguna vez tú has visto a un murciélago salir de día, que es algo totalmente raro porque ellos son animales nocturnos, has visto a un murciélago chocarse contra objetos o que se choquen unos contra otros o que caigan al suelo repentinamente o bruscamente, es muy probable que esos murciélagos hayan tenido rabia. Continuamos con el diagnóstico. El diagnóstico de la rabia
puede ser clínico y laboratorial. En el clínico observamos síntomas y signos de esta enfermedad, pero sin embargo es muy difícil y no es 100% confiable, ya que esta enfermedad suele confundirse con otras encefalopatías, por ejemplo, malaria, poliomielitis, meningitis, etc. El diagnóstico laboratorial va a basarse en la detección de anticuerpos gracias a la técnica de anticuerpos fluorescentes. Esto constituye un método rápido y sensible de diagnosticar la infección rábica en animales y en seres humanos. La prueba se basa en un examen microscópico bajo luz ultravioleta, de impresiones o frotis o secciones congeladas del tejido luego de haber sido tratadas con un suero o globulina antirrábica. El diagnóstico de la rabia se ha elaborado gracias a ensayos ligados a la enzima ELISA, llamados inmunodiagnósticos enzimáticos rápidos de la rabia, basados en la detección de antígenos de nucleocápside del virus rábico en el tejido encefálico. También se puede hacer un aislamiento del virus in vitro. Este aislamiento es necesario para confirmar los resultados de las pruebas de detección de antígenos y para caracterizar mejor el virus aislado. Las células neuroblastomas son más susceptibles a la infección del virus del campo que cualquier otra línea celular. El aislamiento del virus en cultivos celulares con células neuroblastomas es tan eficaz como la inoculación de ratones para demostrar la existencia de pequeñas cantidades del virus. Además, reduce el tiempo necesario para el diagnóstico de 10 a 15 días y elimina la necesidad de contar con animales experimentales y es menos costoso. No obstante, esta técnica no puede efectuarse en cualquier laboratorio y la inoculación intraencefálica del ratón sigue siendo una prueba útil en el diagnóstico laboratorial de la rabia. Y finalizando con la exposición, tenemos al tratamiento profiláctico y a la prevención. Como ya sabemos, no existe en la actualidad una cura definitiva para esta enfermedad una vez habiéndola contraído. Entonces, para esto se han diseñado esquemas de vacunación que nos ayudan a prevenir la enfermedad. Por ejemplo, tenemos un esquema que es para la posexposición. Esto quiere decir, si una persona ha sufrido el ataque de un animal sospechoso, por ejemplo, una mordedura o un arañazo, o simplemente el hecho de que este animal haya lamido alguna zona afectada, alguna herida de la persona, ya se considera de mucho riesgo. Entonces, para esta posexposición se crea un esquema que consiste en 5 dosis de la vacuna antirrábica humana por vía intramuscular en la región deltoidea, que se da en los días 0 de la exposición, es decir, momentos después de haber sufrido el ataque. Después, a los 3 días se pone otra dosis. A los 7 días, o sea, a la semana, se sigue con la tercera dosis. A los 14 días, después de 2 semanas, se sigue con la cuarta dosis y al mes de la exposición, o sea, 30 días, se pone la última dosis, la quinta dosis. Después tenemos un esquema de vacunación que va dirigido a personas que trabajan en el área de la salud, a veterinarios, a médicos, a guardabosques, a personas que están en constante riesgo de contraer esta enfermedad. Esta es una vacunación preventiva, es preexposición. Esta consta de 3 dosis de vacuna antirrábica humana, que va desde el día 0. Después la segunda dosis se aplica a la primera semana y la tercera dosis se administra a los 28 días.
Después tenemos un esquema de vacunación que es más corto. Este se da a personas, por ejemplo, que vivan en zona rural, donde ellos tienen que recibir en corto tiempo la administración de esta vacuna. Esta consta de 4 dosis. La primera dosis se da en el día 0, consta de 2 dosis, y a la semana, al día 7, se da una dosis, y entre el día 21 al día 30, o sea, al mes, se aplica la última dosis. Después tenemos los tipos de vacunas. Estos tipos de vacunas han sido estudiados desde muchos años atrás. Estas vacunas vendrían a ser la inmunoglobulina antirrábica, que es el suero equino. Después tenemos la inmunoglobulina antirrábica homóloga. Después tenemos la vacuna antirrábica humana, la vacuna antirrábica producida por cultivos celulares y la vacuna antirrábica producida en tejidos nerviosos. Cuando una persona sufre un ataque de un animal rabioso, lo primero que debemos hacer es la profilaxis. Esto consta de un lavado de la herida energético. Esto quiere decir que tiene que tener agua corriente y jabón. Hay que hacer el lavado aproximadamente por 10 minutos. Es un lavado muy energético. Después procedemos a colocar la inmunoglobulina, el suero antirrábico, en el lugar de la herida. Después, lo último que hacemos es administrar la vacuna antirrábica, 4 a 5 dosis intramusculares, según el esquema intradérmico que vayamos a utilizar. Y eso es todo. Muchas gracias por haber escuchado esta explicación del tema de la rabia. Y todo está dentro de la prevención. La rabia es una enfermedad que no tiene cura, que es muy agresiva cuando llega al sistema nervioso. Incluso han habido casos donde hubieron personas que han sido sometidas a comas inducidos que han tenido un resultado positivo, pero esto no quiere decir que han eliminado por completo la enfermedad de su organismo. Gracias.